Saludos amigos del Proyecto Mundial de Afuera. 160 años de Darwin, 75 años del Principito, 50 años de Woodstock, 40 años de Alien, el octavo pasajero. Buena serie, 40 años ya este Alien. Y el octavo pasajero, podemos hablar de los 50 años de Tiananmen, de My Lai. My Lai fue una masacre que hicieron los norteamericanos en Vietnam, muy conocida. Asesinaron más de 500 personas, hombres, mujeres y niños, y fue publicitado. En ese mismo año, la masacre que hicieron también con una familia, de la familia Roman Polanski, a su joven esposa de 26 años, tal vez, con 8 meses de embarazo. Y esos asesinatos fueron terriblemente publicitados porque fueron escandalosos. Podemos recordar entonces también los 100 años de la participación de Adolf Hitler, cuando fue a investigar por parte del ejército del Partido de Trabajadores, del Labour Party, del Partido de los Trabajadores, que después se convirtió en el Partido Nacional Socialista. Y 20 años después, Hitler, hoy hace 100 años, 20 años después, pues ya era el jefe, el canciller alemán, que fue quien, por supuesto, produjo un cambio para Alemania. Y todo lo que se deriva de eso, que es una cosa muy controvertida. Eso es otro motivo de análisis. Podríamos citar entonces, sí, los 160 años de la teoría de la evolución, ¿no? Es una teoría que ahora se nos está imponiendo, así como se nos impone que tiene que haber, que usted tiene que elegir entre Dios y la ciencia, y tiene que elegir. No creo que eso sea cierto. Y a propósito de los 160 años del darwinismo, y esta investigación que él estuvo en el Beagle, un barco de bandera británica, en donde él pues fue adjunto a esta misión, y él, en un mes en las Galápagos fue, a pesar de los estudios que hizo en ese crucero, en ese viaje, en un mes, él estableció las diferencias entre las especies y la teoría de la evolución de las especies, ¿no? Que solo una fuerte sobrevive, etcétera, etcétera, y que las especies que se adaptan sobreviven, las que no. No, eso es cierto, es un mecanismo que utiliza la sabiduría de la naturaleza para que las especies progresen o no. Y de cómo se aplicó el darwinismo, no solamente a nivel político, en el caso de Hitler, y deshaciéndose de los débiles, de los defectuosos, etcétera, etcétera, sino también a nivel económico. Es decir, ahora con el libre mercado, se aplica el darwinismo económico, que solamente el más fuerte sobrevive y los demás de malas. Los países, etcétera, pueden irse al carajo y son considerados, por supuesto, no solamente minorías, sino inferiores, porque no tienen el poder del capital, una cosa que, pues, que es terrible, en donde el capital está por encima de la humanidad, no solo en términos humanistas, sino en términos económicos, y sobre todo eso es el mal mismo, ¿no? Es la definición del demonio, que utiliza el capital para establecer esa diferencia en términos étnicos, en términos políticos, en términos de guerra, y pues como los que tienen mucho dinero compran muchas armas, entonces son los dueños del mundo. Eso está cambiando, las políticas económicas, etc. Es otro cuento que hemos hablado mucho tiempo. Si algo quisiera recordar hoy, aparte de Woodstock, Alien y todo lo que ya mencioné, son los 160 años en donde se habla de la división obligatoria entre ciencia y Dios, y es una cosa que pues los apologetas han debatido a lo largo de los últimos 20 años, y yo, como he seguido esos caminos, he estado invitado a muchos círculos de intelectuales aquí en Canadá, y aprecio eso por parte de quienes lo han hecho. Gracias al libro que escribí y las cosas que escribo, las pequeñas cosas que no han sido publicadas en Colombia, pero que, bueno, me invitan y participo de eso, y me siento muy honrado, muy satisfecho por esa situación. Hoy vamos a hablar entonces de... Yo prefiero quedarme con el Principito, aquí como paréntesis, los 75 años del Principito. Me parece que es digno de celebrar, en vez de hablar de ese tipo de cosas. Como es Navidad, vamos a hablar entonces de la reconciliación entre la ciencia
y Dios. Bienvenidos. Se nos habla de que hay un viejo, muy viejo, no, un tipo aparentemente súper viejo, que por ser tan viejo no tiene derecho a hablar. Yo no pienso lo mismo, yo creo que le llaman Dios. Y hoy vamos a hablar de la reconciliación entre Dios y la ciencia. Dios y la ciencia. Y para eso vamos a utilizar a estos amigos míos, que nos van a decir cómo y por qué, desde el punto de vista de la ciencia y de la teología, lo que hay es reconciliación, y no lo que se busca imponer, que es la división absoluta entre ciencia y reconciliación, como Sam Harris lo presenta en sus libros y en sus presentaciones. No es cierto, y veamos hoy por qué. Bienvenidos. Pues sí, ¿qué les puedo decir? Si no la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Vamos a ver hoy un tema que es interesante, de acuerdo con Brian Enderle, no sé cómo se pronuncia. Este señor ha demostrado en sus investigaciones que lo que hay es reconciliación entre Dios o la ciencia, Dios y la ciencia. Un tema supremamente interesante que espero que sea de su agrado. Con motivo de la Navidad, el nacimiento de Cristo, y yo como cristiano, pues es mi obligación presentarles este programa y que ustedes saquen sus propias conclusiones, pero sí, tratar de rescatar y de defender el cristianismo que está siendo atacado literalmente por todos los lados, no solamente los ateos y los intelectuales que, pretenden despojar a la cristiandad de su fe y de su derecho a establecer científicamente esa relación entre Dios y la ciencia. Comencemos. What's up? ¿Qué es verdadero? Estás en el piso, estás tocando el piso, estás tocando tu escritorio, estás tocando la mesa, estás tocando algo. No, existe. ¿Está realmente aquí? Decimos que los objetos como el piso, el escritorio, están compuestos de átomos, están compuestos de moléculas. Estas moléculas por átomos, por supuesto. Y aquí una simple ilustración del átomo. En el centro del átomo está el núcleo, con sus protones y neutrones. Alrededor del núcleo, sus electrones, ¿no? Pero seguro ustedes notarán que hay un gran vacío, un gran espacio vacío, entre el núcleo del átomo y los electrones. Podemos estimar, entonces, acaso, el porcentaje de vacío o de espacio entre el núcleo y los electrones en el átomo. Sí. Ese vacío es del 99.9%. El espacio vacío entre el núcleo y los electrones. De hecho, hay 13 nueves después del primer punto 9, es decir, después del primer decimal hay otros 13 nueves. Así pues, el piso parece totalmente sólido, el escritorio parece estar aquí, pero es casi 100% de nada. Lo mismo todo lo que usted ve a mi alrededor, o a su alrededor. Usted sabe, por ejemplo, que en la cultura pop le gusta decir a la gente que eres significativo, que encuentres tu valor, que eres alguien. Pero adivina qué, desde el punto de la ciencia moderna, desde el punto de vista de la ciencia moderna, la verdad es que eres casi nada. Vamos a ver si le dices eso a tu psiquiatra si tienes alguno, o a tu psicólogo. Todos tenemos nuestro propio punto de vista de la realidad, ya sea filosófico o científico. Un filósofo y un teólogo debaten ideas abstractas y se preguntan,
¿Qué importancia práctica tienen estos debates, no? En nuestra vida ordinaria, en nuestra vida cotidiana? Y luego vemos científicos como Brian Eldredge, presentadas como personas poco apasionadas que se sientan en sus laboratorios y experimentan una y otra vez. Y se preguntan qué clase de aporte hacen con respecto al verdadero significado de la vida. Los científicos a veces se preguntan eso, ¿no? ¿Qué clase de explicación tenemos, qué aporte le hacemos a la gente con respecto a la profundidad y al sentido, el significado de la vida? En el caso de Brian Eldredge, quien es una persona graduada en la física, ciencias, y tiene un grado en teología, pues él piensa de manera diferente. Él tiene un acercamiento distinto, que no es ortodoxo en el mundo de la ciencia actual. Pero él, como teólogo, siente el nexo entre la ciencia y Dios. Él dice que, pues, entonces, de acuerdo con esto, él no es ni desapasionado ni práctico. Comenta que el famoso científico Sir Isaac Newton juntó estas dos ideas diciendo que el más hermoso sistema del Sol, el sistema solar, los planetas y los cometas, solo puede proceder del consejo y del dominio de un ser inteligente. Eso lo publicó en Scholium Generale en 1726, lo afirma, pero tristemente nos hemos desviado de este punto de vista, dice el científico, dice Brian. Así pues, lo que Brian Eldredge cree es que Dios y la ciencia, como él los ve, se pertenecen y están integrados aún más con el advenimiento de las ciencias modernas durante los últimos 100 años. De hecho, nos está ayudando, la ciencia nos está ayudando a hacer conexiones muy importantes, en donde se encuentran cualidades casi místicas acerca de Dios. Y para esto nos da 3 ejemplos claros que ilustran este pensamiento. El primero es la probabilidad. La probabilidad en la ciencia moderna es muy interesante. Veamos. Casi todas las cosas tienen una probabilidad, ya sea una probabilidad lógica o una probabilidad totalmente inusual. Un ejemplo de una probabilidad inusual es, si tomamos de nuevo el átomo, la probabilidad de que una partícula de ese átomo deje el átomo o se vaya del átomo es nula, es casi nula. La probabilidad de que una partícula se vaya del átomo violaría la ley de la conservación de la energía. No. Ahora, la ley de la conservación de la energía establece que la energía no se crea, la materia no se crea ni se destruye, sino se transforma, no se crea ni se destruye. Aún así, una partícula de entre el átomo que compone la materia, sin tener la energía suficiente y sin energía propia disponible para irse del átomo o liberarse del átomo, rompe la barrera de energía del átomo y simplemente se va, abandona el átomo. Eso es la rareza de las probabilidades, a manera de ejemplo. Pero, ¿por qué esto tiene que ver o es consecuente con la teología? ¿Qué tiene que ver con Dios? De acuerdo con Brian Eldredge, científico y teólogo el que estamos analizando hoy, pues teóricamente nos preguntamos, ¿cómo diablos o cómo carajos Dios puede actuar de manera disimilarmente milagrosa? ¿Acaso los milagros no son sino magia y mitos? Desde la ciencia sí, y podemos añadir que hay muchos otros ejemplos que podríamos decir en donde Dios está descrito como omnisciente, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué Dios está descrito como omnisciente? Esto es, que todo lo sabe, que está fuera del tiempo, es decir, también omnipresente, que es otra de sus cualidades. Esto es presente en todas partes. Nos preguntamos entonces cómo es posible, pero aún así, ¿qué tal si hubiera una probabilidad finita de que así como una partícula o esa partícula del átomo se libera del átomo, pues que Dios pudiera también actuar milagrosamente? Eso es una improbabilidad. Pero ya no resulta imposible ni improbable. ¿Qué tal si existe la probabilidad, porque sí, de que Dios no se sale de las fronteras de la ciencia ni de la naturaleza, sino que al contrario actúa dentro de las normas de la ciencia y de la naturaleza?
Lo que dice el científico, Brian en este caso, es que si la ciencia moderna nos dice que hay una probabilidad de que exista actividad inusual, y estamos de acuerdo con esto, entonces no nos sorprenda que Dios actúe y haga cosas o eventos milagrosos, porque la ciencia nos demuestra que esa probabilidad y esa posibilidad existen. Pero detengámonos entonces en dos de las mencionadas que están citadas aquí, que son la omnipresencia y la omnisciencia. Usemos los segundos dos ejemplos, la teoría de la relatividad, por ejemplo. En la discusión de cómo esta teoría se conecta con la omnisciencia, esto es, que Dios está en todas partes, omnipresencia, y que lo sabe todo en la omnisciencia, la teoría de la relatividad nació por allá en los años 1900, difundida por Einstein, Albert Einstein, y es esta teoría que ha sido probada y descrita una y otra vez a lo largo de las décadas, y que tiene muchas facetas, pero la que nos concierne el día de hoy es aquella que atañe a la velocidad y al tiempo en términos simples. En términos simples, dijéramos entonces que entre más velocidad adquiera un objeto, menos tiempo ocupa. Hay una serie de ejemplos experimentales o empíricos, esto es, como el de 1971, el experimento Hafeld-Keating, que fueron varios experimentos, pero en este ellos tomaron dos relojes de rayos de cesium, que son relojes atómicos muy precisos, son relojes supremamente precisos y exactos, ¿no? Verdaderamente exactos, ¿no? Los sincronizaron, ambos relojes, y los pusieron, uno en tierra y otro en un avión comercial, que voló por un tiempo y luego aterrizó. ¿Y qué encontraron? Después del experimento encontraron que los relojes ya no estaban sincronizados. De hecho, estaban desincronizados en magnitud de nanosegundos, esto es millonésimas hasta billonésimas de segundo. Y esto puede calcularse desde la teoría de la relatividad, la cual nos prueba cuál de los dos relojes estaba desincronizado, es decir, atrasado, en comparación de cuando ambos relojes se sincronizaron en tierra. Y el otro, pues, voló, se fue en el aire. Si el del avión que voló, primero voló y después regresó, que voló muchísimo más rápido en relación con el reloj de la Tierra que estaba estático y luego aterrizó el avión, pues bien, el que se desincronizó fue el reloj del avión, reitero. El tiempo se atrasó. Si el reloj del avión que voló más rápido con relación del que quedó en tierra y luego aterrizó en el tiempo, que voló en el tiempo, es el que se atrasó, pues está demostrando que la idea puede ampliarse y expandirse a modo de prueba. Que entre más rápido viajes o vayas en el tiempo, disminuye el tiempo en relación con la Tierra, hasta que llegas al ápice de la velocidad universal, y esta es la velocidad de la luz. Y sabes, a la velocidad de la luz viaja tan rápido hasta el punto que el tiempo ya no avanza. No avanza. Con esta demostración que se hizo con el avión y el reloj que se quedó en tierra, uno en aire y otro en tierra, se demuestra entonces aquí que cuando se alcanza una velocidad tan rápida como la luz, si la luz es tan rápida que el tiempo disminuye tanto que ya no avanza. Reiteramos este concepto. Así pues, el tiempo no es un factor ya que afecte la luz. La luz está fuera del alcance del tiempo, no es afectada por el tiempo. El tiempo no afecta a la luz. Suena raro, pero esa es la teoría de la relatividad para este caso. ¿Por qué es esto interesante? ¿Por qué es esto relevante teológicamente? Pues porque sabemos que Dios se describe a sí mismo, y es además descrito en los evangelios, por ejemplo, como luz. Aún así, nos preguntamos cómo puede Dios ser omnisciente, que lo sabe todo, que todo lo sabe, y estar fuera del tiempo, ¿no? Al mismo tiempo. Pues consideramos entonces a Dios como que es pasado, presente y futuro, todo al mismo tiempo, y sabe todo,
y nos parece similar al fotón o a esa partícula del átomo que puede salirse del tiempo y del átomo, del tiempo en que funciona el átomo. No se está diciendo aquí que Dios es un fotón, ¿por qué no? Es parte de Dios. Lo que se dice Brian, es que si la ciencia moderna nos dice que la luz puede estar fuera del tiempo, entonces no nos sorprenda que también Dios esté fuera del tiempo. Muy interesante. Pero sigamos. Cuando hablamos de Dios, no estamos hablando literalmente de las religiones y sus disposiciones normativas y todas las cosas que incluyen, no. Celibato, ese tipo de cosas, no. No. Que las consecuencias que tiene entre la sociedad, etc. No, estamos hablando de Dios como tal, como un ente separado de la religión, pero que pues es la fuente de la religión, en términos comportamentales. Y volvemos al tercer aspecto a partir de esta iniciativa, y esto es el enredamiento. Hemos hablado del enredamiento en otro programa hace 2 o 3 años. El Proyecto Mundial Vía Afuera habló de este programa, de esta situación, de este fenómeno. Pero volvamos al asunto. Otro ejemplo de los que pone el científico, de que pone Brian acerca de Dios y la ciencia, es la omnipresencia, es el enredamiento, la omnipresencia, es decir, el entanglement, el enredamiento, que es ciertamente una idea extraña que surgió para 1935, pero Einstein, Rosen y otros científicos que la presentaron, pues Einstein no estaba de acuerdo con eso. 2 partículas, fotones, electrones, algunas moléculas, etc. Si se enredan o cuando se conectan o se enredan, el cambio en una afecta cambios en la otra. Los cambios que suceden en una partícula empiezan a interactuar. Si usted las acerca, con solo acercarlas empiezan a interactuar. Cuando empiezan a interactuar, los cambios que suceden en una suceden en la otra, producen cambios en la otra partícula. Podría decirse entonces que, ¿cuál es el misterio? Pues, las cosas interactúan, las partículas interactúan. El asunto aquí es que usted puede separar las partículas, más, y ellas conservan la interacción entre las partículas, cuando normalmente suceden a nivel molecular y atómico cuando están juntas. Una cosa es que las partículas interactúen cuando están unidas o muy cerca la una de la otra. Otra es cuando están separadas. Eso es muy distinto. ¿Por qué tendrían que interactuar? Esto se convirtió en acción a la distancia, un aspecto supremamente interesante para la ciencia en la que Einstein no creía. Pues esto no es un factor común para la época de Einstein, sino al contrario, hoy mismo hoy día sigue siendo relevante, porque la distancia es la que hace que cese la interacción entre las partículas. En este caso, el enredamiento lo que hace es que, sin importar la distancia, las partículas siguen interactuando. Y lo que afecta a una afecta a otra. Entre estas partículas que empiezan a interactuar, que están enredadas, la distancia no es relevante. En 2012 la revista Naturaleza presentó cómo partículas estaban separadas 143 kilómetros, 88 millas, y las partículas aún así estaban interactuando, la una con la otra. Esto lo presentó esta revista. Pero pues nosotros hablamos ya de eso en el Proyecto Mundial Vía Afuera con más detalle. Esta propiedad entonces pues sorprendió por la facultad de que la distancia ya no era un factor, sino que las cosas ocurrían instantáneamente a pesar de la distancia, 10, 15, 50. Para interactuar existen lapsos, ¿no? 1 o 2 segundos, periodos. 3, 4. Para comunicarse en el pasado de un país a otro había que esperar varios minutos, o era un factor. Pero en el caso de las partículas subatómicas, puede ser supremamente grande la distancia y no importa. En este caso, 88 millas, 143 kilómetros, las partículas siguen interactuando la una con la otra. Esto fue ficcionalizado en la serie Star Trek, Viaje a las Estrellas, para quienes hayan visto ese programa, en donde la nave, la nave radiotransporta a los miembros de su tripulación. Estando el personal en tierra en un planeta, la nave tiene la facultad de interactuar a distancia moviendo personas de un lugar a otro
instantáneamente, sin importar la distancia. Esto es muy importante y lo repetiré cuantas veces sea necesario, que es precisamente lo que causa el impacto en el mundo científico. Es la idea de que cómo pueden interactuar a la distancia. Spooky action at a distance, diría Einstein. Un tratamiento raro, fantasmagórico, diría Einstein. Resulta irracional, incluso para Einstein en su tiempo, sin ningún tipo de contacto radiofónico, molecular, de algún tipo, cómo y por qué las partículas actúan de un lado a otro de la estrella, a un lado y otro de la galaxia, sin importar dónde estuvieran, y todo ocurre instantáneamente. No hay lapso de tiempo. Teológicamente, ¿por qué es esto relevante? ¿Qué tiene que ver esto con Dios? ¿Por qué Dios puede ser omnipresente? Suena como muy raro, pero ya no tanto. Científicamente sí, y muchos científicos se niegan a aceptarlo, pero esto ha sido uno de los aspectos que, al interactuar las moléculas sin importar la distancia, a distancias galácticas, vemos cómo Dios puede estar interactuando con las personas, con los fieles, las personas y la gente que cree en Dios, aunque separadas de Dios. Todas las personas alrededor del mundo que sienten que interactúan con Dios a través de la fe. Esto no lo dice Brian, pero lo digo yo. Ahí sí Brian dice, de alguna manera están interactuando con Dios instantáneamente todo el tiempo. Entonces, presenta Brian, dice Brian. Y esto suena extrañamente similar con la idea del entrenamiento que el científico Brian Endeler nos presenta. Ahora, el científico Brian, es decir, Brian, no está diciendo que Dios es una partícula enredada. Lo que Brian sostiene es que si en la ciencia moderna las partículas pueden interactuar las unas con las otras a pesar de estar separadas por la distancia, no debería sorprendernos entonces que Dios interactúe con los humanos sin importar a qué distancia se encuentre de ellos, a qué distancia se encuentra Dios de nosotros, e interactuar con nosotros instantáneamente. Ustedes pueden preguntarse, ¿pero qué importancia tiene esto? Otra vez, pues bien, Brian nos presenta. Él cree que Dios, como él lo entiende, siendo físico y siendo teólogo, pues está totalmente interactuando e integrado, y probablemente, ustedes dirán, pero en la ciencia los análogos no son compatibles, ¿no? Las pruebas por analogía no son pruebas, es decir, que no se puede hablar de Dios, pero sí se puede hablar de las partículas, que eso no es prueba. Cada prueba tiene que verificarse independientemente, ¿no? Diferencialmente, separadamente. Uno podría decir, pero en la ciencia las cosas se hacen así, que eso que tiene que ver con Dios, tiene todo que ver de acuerdo con este teólogo científico, y dices, es lo mismo, no es una analogía, o sí es una analogía, pero no necesariamente significa que no sea posible y que no sea probable. Dios está interactuando con su gente, no tiene nada que ver con las analogías. Y de acuerdo con Brian, sostiene que Dios está, es decir, que estas cualidades casi místicas que presentan las partículas desde el punto de vista de la ciencia, aparecen como cualidades místicas en la teología, cuando se refieren a Dios, que ahora están siendo probadas y comprobadas científicamente, desde 1935, con las partículas y el enredamiento. Entonces, probado científicamente acerca de lo que se dice de Dios, que es omnipresente, que es omnisciente, pues esto cambia las cosas. Y es ciertamente una analogía probable y muy posible de que Dios está interactuando, conectado con su gente, en persona, a través de la distancia y siempre presente. Lo que muchos antes creían ser magia y lo que la ciencia hoy día está simplemente presentándonos como algo sin precedentes, que está siendo comprobado en la ciencia moderna. Ahora, el otro aspecto que tenemos que tener en cuenta para entender cómo funciona Dios desde el punto de vista de la ciencia y cómo puede relacionarse desde el punto de vista de la teología, es como poner algo a hervir. Les vamos a explicar cuál es el proceso para que el agua hierva. Durante su presentación, el doctor, el científico y teólogo Brian Enderle
siempre ha tenido en el auditorio un tubo de ensayo con agua. No, está en un fogón y el agua está hirviendo. Entonces él añade ya para cerrar su presentación y dice: ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Pues esto es agua. Les voy a explicar el proceso mediante el cual funciona. Resulta que esto es un fogón alimentado por una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica produce calor que es transferido al tubo de ensayo en donde se encuentra el agua. El tubo de ensayo es resistente al calor y por lo mismo transfiere el calor sin problemas al agua, que empieza a excitar por el calor los electrones y las partículas, digamos así, las partículas que componen el agua. Las moléculas del agua empiezan a hervir, el agua empieza a hervir y vemos pues que cambia del estado líquido al gaseoso, empieza a evaporarse. Conociendo ya este método científico y explicando el método por el cual el agua hierve, podemos entonces tomar el punto de vista científico y decir que sabemos por qué el agua hierve. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Para qué estoy hirviendo el agua? Dice el científico. Resulta que pone el agua, saca el agua caliente y la pone en su termo, y la intención que él tenía era la de hacer un té, prepararse un té, porque al científico, al doctor, le gusta el té. Entonces se preparó el té y añade: la intención última de este proceso científico era la de hacerme el té, pero eso no lo podía saber nadie. No era solamente que yo quería explicar por qué puse a hervir el agua, sino que mi intención era hacerme un té. De ese mismo modo, Albert Einstein decía que en un escrito en 1954 que la religión sin Dios es aburrida y que la ciencia sin Dios es ciega. La ciencia sin la religión es ciega. De modo que cuando vemos un asunto que estamos estudiando o nos estamos dedicando al estudio de algo específicamente, sin ver otras posibilidades, otras probabilidades y el destino real o la intención real por la que se justificó, en este caso, hervir el agua, nos estamos perdiendo de la verdad completa. Y esto es lo que no podemos permitirnos. La única intención que yo tenía para hervir el agua no era la demostración en términos de la física de cómo hierve el agua, sino hacerme el té. Y ahí termina la conferencia de este doctor en física, un científico que además tiene un grado en teología. Vemos aquí, amigos, entonces, que para el científico es importante comprender que Dios y la ciencia se integran, no se separan. La ciencia y Dios están más unidos que nunca, son muy buenos amigos. No como nos quieren hacer creer entonces otros científicos, biólogos, químicos, etcétera, que pretenden hacernos creer que la evolución es el único ámbito científico al que debemos creer. El propósito principal de esta conversación es iniciar en ustedes por qué Dios es tan importante y debemos tenerlo en cuenta. Es una decisión del científico aceptar o no a Dios. Muchos de ellos, los que ustedes van a ver en mis programas, estarán opuestos. Estos altivos, orgullosos ateos pretenden poseer el conocimiento de todas las cosas, como si Dios no existiera. El propósito de Dios fue crear a la humanidad y quién sabe cuántas otras especies en el universo. No podemos desligar, de acuerdo con este científico y teólogo, que seguramente la intención era no solamente crear la humanidad, sino una variedad de especies que existen en el universo y muchas otras cosas, ¿no?, que no podemos comprender todavía, temas que podemos debatir por largo tiempo. Lo importante es aquí comprender que la intención de Dios es la que nosotros empezamos a conocer y que se nos revela en el Evangelio. La matemática, la física, la química, la biología, etcétera, que se ponen en contra de Dios, no están aceptadas por muchos de los científicos cristianos que están exponiendo que Dios hizo lo que quiso a su voluntad, que era tomar del barro a esta criatura y soplar de entre el barro, usando la química, la biología y los estados naturales, hacer y crear al hombre a su imagen y semejanza como él quiso.
a su imagen y semejanza, y soplar sobre él su aliento. Es decir, esa partícula que llamamos awareness, estar conscientes de nosotros mismos. La predicación, la misión, el nacimiento, la predicación, la misión y sobre todo la resurrección, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que tenemos que realmente meditar en esta Navidad. Entonces, amigos, esta es la invitación que les hago en esta oportunidad para que reflexionemos en esta Navidad. Que probablemente esto de Dios no tenga nada que ver con la religión en términos de todo lo que en términos de colectividades, del comportamiento de las colectividades, de los mandatos de las diferentes iglesias que degenera gracias a los intereses particulares de las diferentes iglesias a lo largo de la historia, evangélica, cristiana, católica, que participan en las decisiones equivocadas que llevan al mundo a estados como el que se encuentra. Nosotros no podemos participar simplemente a ciegas tampoco de una religión y sus mandatos que generalmente ciegan a la persona de una opinión y al público y a sus colectividades de una posición muchísimo más seria, mucho más consciente y mejor informada de lo que significa Dios en términos en el acercamiento de la ciencia y de Dios como tal, y de Dios en la ciencia, que no se separan, no está contra la naturaleza, opera dentro de la evolución, que es una característica fundamental de la naturaleza, es un elemento utilizado por Dios, obviamente, para desarrollar el plan natural de su planeta, en este caso nosotros, nuestro planeta, y del universo, que nosotros, sus científicos, sus químicos, sus biólogos y los intereses de las nuevas tecnologías y por supuesto el gran capital están influencian las religiones, siempre lo han hecho y siempre lo harán, y ahora están influenciando el intelecto, la academia, la ciencia, la tecnología, partiendo del principio de que Dios no existe, sino que es el hombre, el centro de todas las cosas, y que por lo mismo Él es Dios. Y adivine quién están gobernando todos esos aspectos científicos en la química, en la biología, en la ciencia, en la mecánica, como lo escribió muy bien Eugene Mallove en su libro en los años 90, que fue asesinado en 2004, Eugene. Y es simplemente orientar la ciencia de acuerdo con los propósitos del capital. Eso no va a servir a la humanidad de ninguna manera, y la ciencia tiene que apartarse de ese tipo de concepto, de ideología y sobre todo de acción, que es la de manipular a la ciencia de acuerdo con el poder del capital, manipular a los think tanks, a los tanques de pensamiento, en donde ya no se sabe. Es decir, cuando uno ve esos programas, por ejemplo, yo sigo mucho Intelligence Square USA e Intelligence Square UK, y uno puede darse cuenta de cómo están descargadas hacia un lado los conceptos, y yo no puedo creer en la votación que hacen estos cuerpos, estos organismos, estos think tanks, que obviamente están manipulados, sobre todo cuando se trata de asuntos de ciencia, en términos de la relación con Dios y la cristiandad, que fue lo que explicamos hoy, o en asuntos de razas, de judíos, de personas, países o políticas que no se pueden criticar y que no se pueden de ninguna manera poner en tela de juicio. Cuando eso sucede, se destruye la academia, se destruye la intelectualidad, y por supuesto lo que se busca es que el hombre piense de una sola manera. Es decir, la ciencia, la economía, el darwinismo económico está reemplazando todos los aspectos del ser humano con los algoritmos ahora, en todos los sentidos de la humanidad. Lo que están haciendo ahora es decirle entonces a los algoritmos cómo desarrollar el pensamiento humano, qué calificar dentro del pensamiento humano. Eso también lo tratamos en el capítulo del transhumanismo hace 2 o 3 años, con muchísimo más detalle, pero sigue progresando este poder del capital sobre todas las cosas, y ahora por supuesto influenciando las creencias de los seres humanos hasta el punto que las nuevas generaciones desde el año 2000 para acá y los últimos 10 años están creciendo con el concepto de que Dios no existe, que es una farsa, y el cristianismo se está viendo agobiado y literalmente atacado. Por supuesto, la historia ha demostrado que el cristianismo obedeció en todas sus denominaciones, católica, evangélica y todas las demás que se derivan de esas principales, han degenerado por supuesto en la participación política, como son los casos de Centro y Latinoamérica, en donde los sacerdotes, la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, etcétera,
ejercen un gran poder e influencia dentro del pensamiento cristiano para que tomen decisiones políticas, en este caso, por ejemplo, la elección de presidentes, etcétera. Que obviamente, como se ha demostrado en Centro y Latinoamérica, con las políticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de los bancos centrales y la política exterior norteamericana, israelí, británica y europea, es la de destruir, de seguir destruyendo los países centro y latinoamericanos. Y para eso utilizan la religión. Era importante para mí entonces aclarar estos aspectos para que usted como cristiano, como evangélico, católico o la denominación a la que usted pertenezca, si es cristiano, abra su entendimiento, reaccione hoy y por supuesto siga lo que promueve el evangelio. Yo personalmente no sigo ninguna iglesia hoy día, yo sigo el evangelio de mi Señor Jesucristo. Y por supuesto, tengo que leer y tengo que informarme lo mejor posible para poder tomar determinaciones y poder llegar a ustedes con unos conceptos básicos primarios, pero que al mismo tiempo son la base fundamental del criterio cristiano y que no está influenciado por el criterio del gran capital que influye todos los aspectos del ser humano, especialmente en la política. Por nosotros, por la patria, por el mundo. Espero volverlos a ver en el próximo año y les deseo una muy feliz Navidad. Y encontremos que la ciencia y Dios no están en contra del uno del otro, sino que se abrazan y se quieren mucho. Feliz Navidad y un muy próspero año nuevo. Por nosotros, por la patria, por el mundo. Hasta un próximo encuentro.